En el progenie de toro, conjunto con progenie de toro, aquí, primer premio, segundo premio y tercer premio. Cómo trabajamos en progenie de vaca. Siempre la homogeneidad del conjunto aliada a las características positivas que el toro pasó para sus descendientes. Entonces aquí una progenie muy fuerte, con costillas muy arqueadas, pero que falta la homogeneidad. Tenemos tres cabezas muy parecidas, pero de la hembra de aquí completamente diferente. Y así como en la grupa, tres grupas muy parecidas y la grupa del macho completamente diferente. Por eso perdió para el conjunto segundo premio, que tiene más homogeneidad, tanto de adelante, de cabeza, de pecho, de posicionamiento de las manos, cuanto de la grupa, y tiene mejor, principalmente mejores grupas, cuanto a mejores caderas, cuanto a la inclinación, principalmente de los machos, son superiores a los machos del otro conjunto. Cuando hablamos del primer conjunto, del primer premio, es un conjunto que tiene la homogeneidad de frente, tiene la homogeneidad de posterior, tiene las características positivas, principalmente cuando comparamos con el otro conjunto de aplomos, los aplomos posteriores superiores al otro conjunto. Y aquí, por esta homogeneidad y características positivas superiores, primer puesto, segundo y tercero. Felicitaciones. Se otorga primer lugar a la progenie de toro 9150 sobre 6, propiedad del señor Jaime Mantecón Álvarez. Progenie de toro para el toro Ronaldo 9150 sobre 6, propiedad del señor Jaime Mantecón Álvarez e hijos. Segundo lugar, la progenie del toro San 413, número económico 078 sobre 13 del señor Ramón Gilberto Rivera Beltrán. Y el tercer lugar, la progenie del toro San 413, número económico 078 sobre 13, presentada por Bacho y Buratito, Sociedad de Producción Rural.